Hay cosas que pasan y no sabemos si son una señal o simplemente un evento más. Pero lo interesante no es lo que pasa, es lo que creemos que significa. Hola, soy María José y esto es Entre lo Random y lo Cósmico, un podcast auspiciado por Mar Astral, un espacio donde tomamos historias del mundo y las miramos con otros lentes, a veces con astrología, otras con tarot y a veces entendiendo que la mente puede ser más poderosa que cualquier señal. La historia de hoy viene de la serie documental El ascenso de un imperio otomano. Y honestamente, mientras veía este capítulo pensé, esto no habla solo de una guerra, habla de nosotros. Durante el asedio a Constantinopla aparece un fenómeno en el cielo, una luna roja, un eclipse. Y aquí es donde la historia se divide en dos. Por un lado, los romanos lo ven como una señal terrible, un presagio de derrota, algo que confirma que todo va a salir mal. Por otro lado, los otomanos interpretan exactamente el mismo evento de forma completamente distinta. Para ellos ese eclipse significa que sus enemigos caerán, que el triunfo está asegurado. El mismo cielo, el mismo momento, dos interpretaciones opuestas. Y el resultado ya lo conocemos. Pero hay un detalle más que hace toda esta historia todavía más interesante. Al día siguiente del eclipse, en Constantinopla ocurre algo que muchos describen como casi apocalíptico. Pasa algo extraño, confuso, inquietante y la gente empieza a decir que la Virgen María los abandonó, que su protectora ya no estaba con ellos, que la ciudad quedó sola. Y ahí ya no estamos hablando solo de estrategia, estamos hablando de una mente colectiva que se quiebra antes de tiempo. Porque cuando sientes que incluso aquello que te protegía desapareció, ya no peleas igual. No fue solo un ataque externo, fue una rendición interna. Y mientras eso pasaba, Med, Med II estaba pensando en retirarse, en volver a su tierra, en abandonar el asedio. Pero ahí aparece alguien importante, su madre adoptiva, la mujer que lo crió después de la muerte de su madre. Y ella le dice que sus astrólogos confirmaron que este eclipse era una señal favorable para ellos, que todo estaba dado para avanzar. Y honestamente, encuentro demasiado interesante esto, porque mientras un pueblo sentía que había sido abandonado, otro encontraba fuerza en una figura materna que le devolvía la fe. Y quizás no es casualidad que este capítulo salga justo mientras Plutón está retrógrado, porque Plutón retrógrado no siempre destruye cosas, a veces te obliga a revisar qué significado le estás dando a lo que vives, qué creencias heredaste, qué historias repetiste sin cuestionarlas. Y también me parece interesante que este episodio salga cerca del Día de la Madre, porque al final una ciudad perdió fuerza cuando sintió que su figura protectora la había abandonado, mientras otra encontró el poder gracias a una figura materna que sostuvo la esperanza. Y ahí fue cuando pensé algo. Quizás muchas veces las señales no cambian nuestra vida. Lo que cambia nuestra vida es la interpretación que hacemos de ellas. Porque esto no pasa solo en guerras, nos pasa todo el tiempo. Un mensaje que no llega, una conversación rara, un cambio inesperado. Y automáticamente nuestra mente crea una historia. Esto va a salir mal. Otra vez me pasó lo mismo. Seguro significa algo malo. Y ahí es donde lo random se vuelve cósmico. En astrología los eclipses no son buenos ni malos. Son puntos de quiebre, momentos donde algo se revela o cambia de dirección. Pero lo importante no es el eclipse, es cómo lo interpretas. Y en el tarot hay una carta que explica esto perfecto. La luna. La percepción, el miedo, la historia que nos contamos sin tener toda la información. Y también aparece otra energía, el mago, la mente, la intención.
la capacidad de transformar una realidad a partir de lo que crees posible. Entonces, no se trata solo de lo que ves, sino de lo que haces con eso que estás viendo. Porque al final, los romanos no perdieron por el eclipse, perdieron por lo que creyeron que era ese eclipse. Y los otomanos no ganaron solo por estrategia, ganaron porque decidieron que esa era su señal para avanzar. Y aquí viene la parte incómoda, pero necesaria. A veces no perdemos por lo que pasa, perdemos por la historia que nos contamos sobre lo que pasa. Entonces la pregunta no es, ¿esto es bueno o malo? La pregunta es otra. ¿Qué significado le estás dando a lo que estás viviendo hoy? Porque ese significado puede ser la diferencia entre rendirte o avanzar. Esto fue Entre lo Random y lo Cósmico, un podcast auspiciado por Mar Astral. Si quieres seguir mirando la realidad con otros lentes, puedes encontrarme en Instagram como @mar-astral. Nos escuchamos en el próximo episodio, cuando otra historia del mundo nos recuerde que el verdadero poder nunca estuvo en la señal, sino en cómo decidimos interpretarla. Chao, nos vemos.